Nunca he sido el tipo de persona que comparte cosas personales en Internet, mucho menos cosas como esta. Pero algo dentro de mí me dice que tengo que contarlo, aunque sea una vez, aunque suene imposible. Me llamo Elías, y esto pasó cuando tenía 16 años. Vivía con mis padres en las afueras de Phoenix, Arizona. Íbamos a una iglesia evangélica desde que yo era niño. La fe siempre estuvo ahí, pero con el tiempo para mí se volvió una rutina. Oraciones antes de comer, domingos de culto, frases bíblicas en la nevera. No era que no creyera, pero lo tenía todo en pausa. Decía que sí creía en Jesús, que un día me iba a bautizar, pero la verdad es que no lo sentía urgente. Mi mamá insistía mucho con eso. Me decía que no podía seguir postergando, que el bautismo no era solo un símbolo, que tenía un peso real en el mundo espiritual. Yo, como cualquier adolescente, pensaba que exageraba. Creía que había tiempo, que todo eso podía esperar. Ese día, un sábado por la tarde, fue como cualquier otro. Me desperté tarde, discutí con mi mamá, otra vez por lo mismo del bautismo. Comí algo rápido y salí en bicicleta a dar una vuelta. Hacía calor, ese calor seco del desierto, y el cielo estaba despejado. Me puse los audífonos y dejé que la música me llevara. Pedaleé sin rumbo por los barrios cercanos. Saludé a algunos conocidos y terminé yendo por un camino de tierra detrás de unos galpones abandonados, un atajo que solía tomar para evitar el tráfico. Lo raro fue que apenas entré por ese sendero, sentí algo diferente. No sé explicarlo bien, pero el aire cambió, como si todo estuviera más callado de lo normal. No había viento, ni pájaros, ni nada. Solo un silencio espeso, como si el mundo entero contuviera la respiración. Me dio un escalofrío, pero seguí pedaleando. No sabía que en los próximos minutos todo iba a cambiar para siempre. No recuerdo el impacto. Eso es lo más extraño. No vi el vehículo venir, no escuché ningún freno chirriando, ni gritos. Solo hubo un ruido seco, como cuando algo pesado cae sobre metal, y después, nada. Un vacío absoluto. Me contaron después que una camioneta vieja, sin frenos, salió de la nada en una curva ciega y me embistió de lleno. Mi bicicleta voló. Mi cuerpo Dicen que también. Caí unos 5 metros más adelante, que quedé boca abajo, con sangre en la boca y sin pulso. Pero yo no vi nada de eso, porque en ese instante, cuando debería haber sentido el dolor más terrible de mi vida, no sentí absolutamente nada. Lo que sí recuerdo con claridad es una sensación que jamás podré describir del todo. Fue como si alguien me hubiese jalado hacia arriba, desde el centro del pecho. Sentí una especie de vibración interna, una expansión repentina, y de pronto estaba viendo mi cuerpo desde fuera, y ahí comenzó todo. Flotaba. No era como volar en sueños, ni como imaginar algo. Era real. Estaba en el aire, suspendido, mirando la escena desde una altura imposible. Vi mi bicicleta hecha trizas. Vi la camioneta frenada de golpe, vi a un hombre salir corriendo gritando algo que no entendía. Vi a una señora correr hacia mí y ponerse de rodillas. Lo veía todo con una claridad extraña, como si mis ojos pudieran enfocar cada detalle al mismo tiempo. No tenía miedo, tampoco sentía paz, era neutral, como si mi mente estuviera intentando procesar algo que aún no entendía. De repente, el entorno comenzó a desvanecerse, como si se derritiera, y la luz del sol fue reemplazada por una neblina blanca, densa, silenciosa. Y ahí, en medio de esa niebla, apareció él. No caminaba, no volaba, simplemente estaba. Y aunque no vi su rostro claramente, supe al instante quién era. Era Jesús. No el Jesús de las películas o de los cuadros en la iglesia. No tenía túnica blanca ni una aureola dorada. Era más presencia que figura. Era luz, sí, pero no una luz que encandilaba, sino una que atravesaba todo, incluso mis pensamientos. Sentí que no podía esconder nada.
Él no hablaba con palabras, pero su voz resonaba dentro de mí, como si cada célula escuchara directamente. No puedo explicar cómo, pero sabía que estaba frente a la verdad absoluta. No había espacio para dudas, no había espacio para excusas. Me miró, o al menos sentí que lo hacía, y en ese silencio denso como el tiempo detenido, lo escuché decir algo que me atravesó el alma. No era un símbolo, era un sello, y tú lo sabías. En ese instante sentí una vergüenza tan profunda que quise desaparecer. Quise llorar, hablar, justificarme, decir que no estaba listo, que no lo entendía, pero no podía. Todo estaba claro. Yo había postergado algo que era urgente. Entonces comenzaron a pasar imágenes frente a mí, como si alguien rebobinara mi vida. Vi a mi mamá orando en su habitación noche tras noche, mencionando mi nombre. Vi al pastor que tantas veces me invitó a tomar la decisión. Vi la Biblia abierta en mi mesita de noche llena de polvo. Vi mis propias palabras saliendo de mi boca. No ahora, no lo siento aún. Cada escena era una puñalada directa al alma. Pero más que culpa, lo que sentía era tristeza. Una tristeza profunda, como si algo muy valioso se me estuviera escapando por pura negligencia. Entonces Jesús volvió a hablar, esta vez con una compasión que dolía más que el reproche. Muchos lo saben, pero pocos obedecen. Tú todavía puedes elegir. Fue ahí cuando entendí que, aunque estaba muerto, sí, muerto, algo más estaba sucediendo. Estaba en una frontera, una línea que no era del todo final, y yo tenía una última oportunidad de decidir. En ese momento, todo lo que pensaba saber sobre el mundo espiritual se rompió en 1000 pedazos. No era solo cielo e infierno como me lo habían enseñado de niño. Había algo más, algo que se sentía como un espacio intermedio, una sala de espera eterna donde las decisiones se revelaban con un peso que en vida jamás imaginé. Estaba suspendido ahí, frente a esa presencia indescriptible, y sentía que el tiempo ya no existía. Me di cuenta de que la vida que había vivido hasta ese día estaba llena de oportunidades pequeñas, momentos simples que parecían insignificantes, pero que ahora tenían un valor eterno. La vez que sentí una paz inexplicable mientras oraba, la noche que lloré sin razón, escuchando un canto de adoración. Cada una de esas señales era una llamada, una invitación, y yo las había ignorado todas, creyendo que el bautismo era apenas un ritual más, algo que se hacía cuando se sintiera. ¡Qué error tan grave! Vi entonces algo que me marcó para siempre. Frente a mí apareció una especie de libro, pero no era un libro físico. Era como una proyección viva de mi alma, páginas que se formaban solas con lo que había dentro de mí, pensamientos, intenciones, decisiones, y entre todas esas cosas, algo brillaba, o mejor dicho, algo faltaba, un vacío, un espacio sin marcar, como una firma que nunca se puso. Entendí, sin que nadie me explicara, que ese vacío era la ausencia del bautismo. No como un trámite, sino como un sello espiritual que me identificaba ante el reino. Era como si hubiera vivido con un boleto en la mano, pero nunca lo hubiera validado. Y entonces lo supe. Si moría ahí, en ese estado, no iba a entrar. No porque Dios no me amara, no porque no creyera en Él, sino porque yo mismo había rechazado dar el paso que confirmaba mi pacto. Fue la verdad más dura que he tenido que enfrentar. Fue entonces cuando sentí algo cambiar a mi alrededor. La niebla comenzó a agitarse, como si una corriente invisible la atravesara. El ambiente, que hasta entonces había sido silencioso y suspendido, empezó a temblar levemente, como un terremoto suave. Y Jesús, o la presencia que sabía que era Él, se alejó lentamente, no caminando, sino desvaneciéndose. No hubo juicio, no hubo condena, solo esa mirada que decía más que 1000 palabras. Y justo cuando creí que todo estaba perdido,
Cuando me resignaba a ese vacío que crecía alrededor de mí, una voz completamente distinta resonó en el espacio. No era suave como la anterior, era firme, directa, casi urgente. «Vuelve», dijo. Y de pronto, como si alguien me hubiese tirado con fuerza hacia atrás, sentí que todo comenzaba a girar violentamente. El mundo a mi alrededor se deshizo como humo. El frío se volvió calor. El silencio se rompió con sonidos humanos, caóticos, distantes. Mi cuerpo. Lo primero que sentí al volver fue mi cuerpo, un peso insoportable, como si me hubieran metido en una caja cerrada después de haber estado flotando en libertad. Me dolía todo, pero sobre todo la cabeza. Abrí los ojos de golpe, o eso intenté, porque una luz blanca me cegó. Escuchaba voces, pitidos, una máquina marcando ritmos. Estaba en un hospital. Había regresado. No entendía cómo ni por qué, pero lo supe. Había estado muerto. Después me dijeron que mi corazón se detuvo durante 23 minutos. 23. No 1, no 5. 23. Los médicos decían que era imposible que estuviera consciente, que recordara algo, que siquiera volviera sin daño cerebral. Pero yo sabía que había vuelto por una razón, y lo primero que pensé, antes de mi madre, antes de mi nombre, antes de mi dolor, fue una sola palabra: bautismo. Pasaron los días en el hospital, pero mi mente no podía dejar de regresar a lo que había experimentado. Cada vez que intentaba dormir, veía esa figura, esa luz, esa mirada. Era como si todo lo que había vivido hasta ese momento se desmoronara en una nueva realidad que ya no podía ignorar. Mis padres estaban preocupados, pero al mismo tiempo se notaba que algo había cambiado en mí. No era solo el hecho de que había vuelto de la muerte, había algo más profundo, algo que en mi interior sabía que debía hacer. Empecé a hablar con el pastor del hospital, con alguien que me entendiera, porque sentía una urgencia en el alma que no podía explicar con palabras. Necesitaba hacerlo. No podía seguir con el peso de esa decisión pendiente. Sabía que el bautismo no solo era un acto simbólico, no solo una ceremonia, era una transformación, un compromiso real que ahora más que nunca comprendía en su total magnitud. El día en que finalmente pude salir del hospital, lo primero que hice fue buscar a mi mamá. Le tomé las manos con fuerza y entre lágrimas le dije que me quería bautizar. No era solo una declaración de fe, era un grito del alma que había estado guardado demasiado tiempo. Mi madre, por supuesto, no podía contener la emoción, pero lo que más me sorprendió fue el hecho de que, en ese momento, todo se alineó. En el preciso instante en que le dije, quiero hacerlo, me sentí como si todas las piezas del rompecabezas de mi vida encajaran de golpe. No era solo por mí, era por todas esas veces que mi mamá había orado por mí. Era por todas esas advertencias, por todo lo que había postergado. Era por esa verdad que me había sido revelada en los últimos minutos de mi vida. Y lo entendí. El bautismo no era un acto de religiosidad vacío. Era un paso hacia la salvación, un sello que marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. El día del bautismo llegó rápidamente. El pastor me miró con una sonrisa tranquila, pero había algo en sus ojos que mostraba comprensión, como si hubiera visto algo en mí que nadie más veía. La iglesia estaba llena, y aunque todo el mundo parecía estar celebrando una ocasión alegre, yo solo sentía una paz abrumadora, una paz que nunca había sentido antes. Al entrar en el agua, mi corazón latía con fuerza, pero no de nervios, sino de una certeza tan profunda que ni siquiera me cuestionaba. Me sumergí completamente, y en ese instante sentí que todo mi ser estaba siendo lavado. No solo externamente, sino internamente, como si mi alma misma recibiera un renovado propósito. Cuando salí del agua, la sensación que me recorrió fue indescriptible. Era como si algo muy pesado se hubiera desvanecido de mi pecho, como si una cadena invisible que me ataba al miedo y la indecisión que había estado toda mi vida se rompiera de golpe.
Pasaron los días, y aunque no hablaba mucho sobre lo que había vivido, todo a mi alrededor parecía haber cambiado. Mis relaciones, mis decisiones, mis pensamientos. De repente veía el mundo con una claridad diferente, como si los colores fueran más vivos y los momentos más significativos. Sin embargo, había algo que no podía olvidar, la sensación de que había estado al borde de perderme para siempre. Y fue allí, en medio de mi proceso de sanación, cuando algo aún más misterioso sucedió. Una noche, mientras oraba en mi cuarto, sentí una presencia nuevamente, esa misma sensación de que no estaba solo. No era una voz que me hablara, ni una figura visible, pero lo supe. Jesús estaba allí, y sentí, una vez más, la misma paz abrumadora que había sentido en los minutos posteriores a mi accidente. Era como si Él me estuviera diciendo, sin palabras, que todo lo que había vivido tenía un propósito y que mi vida, de alguna manera, había comenzado de nuevo, no solo en un sentido espiritual, sino también en mi corazón. La vida siguió su curso, pero las cosas ya no eran las mismas. Mis amigos, que antes me veían como el chico que se divertía y decía, mañana lo haré, comenzaron a notar un cambio en mí. Ya no hablaba tanto de cosas triviales, no me dejaba llevar por conversaciones vacías. Empecé a ser más consciente de mis decisiones, más responsable, más enfocado, y aunque nadie sabía lo que había vivido, podía sentir cómo se abrían puertas que antes parecían cerradas. Un día, un amigo cercano me preguntó por qué había cambiado tanto. Le sonreí y le dije que había vivido algo que me hizo entender lo importante que era cada decisión. Lo que no le conté fue lo más profundo, que había visto la muerte de cerca, que había sentido el peso de las consecuencias de mis postergaciones. No estaba dispuesto a seguir viviendo como antes. Mi alma, por fin, había encontrado la paz que tanto había buscado, y todo gracias a un simple acto de obediencia, algo que tanto había ignorado. Pero lo más impactante vino semanas después, cuando alguien me mencionó un hecho que me heló la sangre. El hombre que me atropelló en el accidente, el que había quedado completamente destrozado por la culpa, se acercó a mí. Me encontró en la iglesia un domingo y con una expresión de temor en su rostro, se acercó. Dijo que había estado en constante conflicto consigo mismo, preguntándose por qué, después de aquel accidente, yo había salido completamente ileso. Me contó que había tenido pesadillas sobre el evento, que no podía entender cómo algo tan brutal no me hubiera matado. Yo lo miré a los ojos, y aunque no le dije mucho, le di la respuesta que nunca pensé que tendría que dar. Estoy aquí porque Dios me dio una segunda oportunidad. Estoy aquí porque todavía tengo un propósito que cumplir. En ese momento, entendí que no solo mi vida había sido cambiada, sino que, de alguna forma, la de Él también. El bautismo, el accidente, la experiencia, todo había tenido un propósito que trascendía lo que yo podía comprender. A medida que pasaban los meses, la experiencia se volvía algo más que un recuerdo lejano. No era solo un hecho aislado de mi vida. Se convirtió en algo que moldeaba mis días, mis decisiones, incluso mi relación con Dios. No solo oraba para pedir, sino para agradecer. No solo leía la Biblia para entender, sino para vivirla. La visión de aquel momento, flotando entre la vida y la muerte, nunca se desvaneció. Cada vez que pasaba por alguna prueba o momento de duda, sentía esa conexión interna que me recordaba lo que había vivido, lo que había experimentado. Aquella paz que había sentido en su presencia se mantenía conmigo, incluso cuando las circunstancias se volvían difíciles. Había entendido que el bautismo no era un fin, sino un principio de una vida nueva, de una conciencia más profunda de lo que significaba vivir en Cristo. Una mañana, al despertarme, recibí un mensaje que nunca esperé.
Era un correo de un grupo de apoyo cristiano que estaba buscando testimonios sobre experiencias cercanas a la muerte y la transformación espiritual. No sabía qué hacer. Había mantenido mi experiencia en silencio, sin compartirla con muchos, pero algo me impulsó a escribir. Sentí que debía contar lo que había vivido, no solo por mí, sino para que otros entendieran que las decisiones espirituales no son triviales, que el bautismo no es algo que pueda dejarse para después. A lo largo de las siguientes semanas, mi testimonio se compartió en varios grupos. A veces recibía mensajes de personas que me decían que sus vidas también habían cambiado al escuchar lo que había vivido, al saber que no era solo un rito religioso, sino un acto profundamente transformador. Y aunque nunca sabré cuántas vidas se tocaron de esa manera, sí entendí algo con claridad. Mi experiencia no fue solo para mí, sino para compartirla, para advertir, para ayudar a otros a comprender la seriedad de lo que significa tomar esa decisión. Hoy, con el paso del tiempo, sigo reflexionando sobre todo lo que viví. Cada vez que alguien me pregunta sobre el bautismo o la salvación, no puedo evitar recordar aquel instante en el que vi la verdad de forma tan directa. Es algo que ya no puedo quitarme de la mente, y a veces me sorprendo a mí mismo al explicar que el bautismo no es solo un símbolo, es un pacto, un acto de obediencia que tiene un peso espiritual mucho mayor de lo que muchos piensan. Y aunque el mundo hoy tiene tantas interpretaciones, tantas versiones de lo que significa vivir una fe cristiana, lo que viví me marcó con una certeza que nadie puede arrebatarme. No soy perfecto, tengo fallos, como cualquier ser humano. Pero ahora, cada vez que me enfrento a decisiones difíciles, siento una paz interior que proviene de esa experiencia, porque sé que tomé la decisión correcta. Sé que en aquel momento, cuando creí que mi vida se iba a terminar, en realidad fue cuando mi verdadera vida comenzó. A veces me pregunto, ¿por qué todo esto sucedió de la forma en que lo hizo? ¿Fue un accidente o una señal? ¿Fue solo suerte o algo divino? La verdad es que no tengo las respuestas a todas mis preguntas. Pero, al final del día, ya no me importa tanto entender el porqué de todo. Lo que importa es que estoy aquí, con una oportunidad renovada para vivir con propósito, para seguir el camino que me fue mostrado. Y cuando alguien me pregunta qué haría si tuviera que elegir de nuevo, no tengo dudas, elegiría el bautismo, porque sé que no es solo un acto de fe, es un paso hacia la eternidad, un paso hacia lo que realmente importa, y nunca más lo tomaría a la ligera. Lo más curioso de todo esto es que, aunque mi historia podría parecer algo aislado, con el tiempo me di cuenta de que no soy el único. Conocí a muchas personas que, de alguna forma, también tuvieron experiencias cercanas a la muerte, o momentos en los que, como yo, se dieron cuenta de que había algo mucho más grande que solo el acto de ir a la iglesia o cumplir con rituales religiosos. A veces, después de un tiempo de estar distanciado de Dios, algunas personas regresan con un entendimiento completamente nuevo sobre el bautismo. Es como si la luz de la verdad realmente se hiciera más brillante cuando se está al borde de la muerte. Y, aunque muchos pueden ver estos relatos como algo extraño o irracional, para mí son simplemente la verdad de lo que ocurrió en mi vida. Después de todo, ¿no es esa la esencia de la fe cristiana? No es solo una cuestión de entender conceptos intelectuales, sino de vivir experiencias transformadoras que nos muevan de adentro hacia afuera. Lo que más me conmueve ahora es que las personas que escuchan mi historia, especialmente aquellos que aún postergan su bautismo, comienzan a reflexionar más profundamente sobre sus propias decisiones espirituales. Siempre me dicen, nunca lo había visto así, quizás debería hacerlo pronto. No me atribuyo el mérito de cambiar vidas, solo les cuento lo que viví. Pero a veces esos pequeños momentos de reflexión, esos segundos en los que alguien decide dar el paso que había estado evitando,
son los que realmente importan. Quizá nunca sabré cuántos se han bautizado debido a mi testimonio. Lo que sé es que cada vez que alguien se acerca a mí, esa chispa de curiosidad o de búsqueda espiritual me recuerda que la vida es corta y las decisiones que tomamos hoy pueden definir nuestro destino eterno. Lo que más me impresiona es cómo, con el paso del tiempo, las experiencias cercanas a la muerte siguen siendo un tema de conversación recurrente en mi vida. Muchas veces me encuentro pensando en todas esas personas que tienen dudas sobre la espiritualidad, sobre la vida después de la muerte, y las comparo con mi propia experiencia. A veces me pregunto, ¿qué hubiera sucedido si yo no hubiera tenido ese accidente? Si mi vida hubiera continuado sin interrupciones. Pero la verdad es que, aunque hubiera seguido con mi rutina, probablemente habría seguido ignorando la urgencia del bautismo y lo que representa. Sin esa interrupción, tal vez nunca hubiera descubierto lo que hoy sé con certeza. El bautismo no es solo un paso físico o emocional, es un acto profundo que conecta tu vida a lo divino de una manera que no se puede explicar con palabras. Es algo que se siente, no solo se sabe, algo que te cambia, te define. A veces también me encuentro con personas que me dicen, yo nunca lo entendí de esa manera. Pensaba que el bautismo era solo una ceremonia religiosa más, algo que se hacía cuando se era joven o en un momento específico. Y eso me hace pensar cuántos más hay por ahí, viviendo de manera superficial su vida cristiana, sin comprender el profundo impacto que este acto tiene. El bautismo no es solo un acto de agua, es un acto de obediencia, un paso hacia lo que Dios tiene preparado para ti. Y si hay algo que aprendí a través de todo esto, es que no podemos seguir esperando a que todo esté bien o a que todo se sienta perfecto para tomar esa decisión. La vida es impredecible y nadie sabe cuándo se va a terminar. Si no lo has hecho aún, te insto a no esperar más. La paz y la seguridad que se sienten al tomar esa decisión son indescriptibles. No lo dejes para mañana, porque la vida, en su fragilidad, nos enseña que, en cualquier momento, la oportunidad podría desvanecerse. He llegado a la conclusión de que el bautismo no es solo un evento religioso, ni un acto de obediencia superficial. Es una de las decisiones más trascendentales que uno puede tomar en la vida. Lo he vivido de manera tan real que no puedo ignorarlo, ni permitir que otros lo vean de manera ligera. Cuando uno pasa por una experiencia cercana a la muerte, todo cambia. Las prioridades se reorganizan, la perspectiva sobre lo que realmente importa se clarifica. Y en mi caso, todo eso me condujo a la verdad sobre el bautismo. Ese día, al ser sumergido en el agua, no solo estaba obedeciendo a un mandamiento de fe, sino abrazando un llamado profundo a transformar mi vida, a tomar un rumbo distinto. Ahora, miro a las personas a mi alrededor y me doy cuenta de que muchos aún viven como si no supieran lo que realmente está en juego. Tal vez no hayan tenido una experiencia tan impactante como la mía, pero eso no cambia la urgencia de la situación. No hay garantía de que mañana podamos tomar la decisión de seguir a Cristo, de hacer un pacto con Él. La vida es frágil y la eternidad, sin importar nuestras creencias, es lo único que está asegurado para todos. Mi testimonio no es solo sobre lo que me ocurrió, sino sobre lo que puede ocurrirle a cualquiera. Nadie está exento de vivir una experiencia como la mía, o incluso más dramática, sin la oportunidad de arrepentirse. Es por eso que insto a aquellos que aún dudan, que postergan su bautismo, a no esperar más. No sabemos cuánto tiempo nos queda, pero lo que sí sabemos es que cada segundo cuenta. Mirando atrás, a ese momento en el que estuve a punto de perder mi vida, ya no siento miedo ni dolor, solo gratitud. Gratitud por la oportunidad de compartir mi historia, de poder advertir a otros sobre la importancia de actuar con urgencia en nuestra vida espiritual.
Porque si algo me enseñó esa experiencia es que el tiempo no está a nuestro favor. Lo que sentimos como algo trivial hoy puede ser lo que salvó nuestra alma mañana. Y aunque, como seres humanos, siempre buscamos entender todo en detalle, me he dado cuenta de que no todo tiene que tener una explicación lógica. A veces, la fe es simplemente lo que nos sostiene cuando no tenemos respuestas. Al final, lo que importa es que, a través del bautismo, uno se entrega de manera completa, con la certeza de que, si Dios te dio una segunda oportunidad, esa oportunidad tiene un propósito mucho más grande que nosotros mismos. Hoy, con todo lo que he vivido, ya no me importa si la gente cree en mi historia o no. Lo que importa es que yo sé lo que experimenté, sé lo que sentí, y sé que esa paz que ahora llevo en mi corazón no fue por casualidad, sino por la gracia de Dios. Para mí, el bautismo es mucho más que un acto ritual. Es la puerta a una nueva vida, a una nueva comprensión del propósito divino. Y si algo puedo transmitir a aquellos que aún están dudando, es esto: no esperen a estar en el borde del abismo para tomar esa decisión. El momento es ahora. La salvación está más cerca de lo que creemos, y el bautismo es el primer paso hacia esa transformación.